Muy bien. Queridos hermanos, bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia desde la ciudad de Chinameca en el departamento de San Miguel, El Salvador. Les saluda el pastor maestro Juan José Zelaya. Un privilegio para mí dirigirme a ustedes esta noche y continuar nuestro estudio del libro de Daniel, un libro que pertenece al Antiguo Testamento. Y en este momento, en este tiempo, estamos por el capítulo número 4. Así es que esperamos que esta noche sea de mucha bendición. Hermanos, este capítulo que tiene como tema humillado bajo la mano poderosa de Dios. Para ello vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por darnos el privilegio de estar reunidos juntamente con mis hermanos en la fe. Es un privilegio estar ya aquí, Señor, en nuestra mesa virtual para llegar hasta los lugares donde se encuentran mis hermanos, hasta Estados Unidos, hasta La Unión, San Miguel, Nueva Guadalupe, los alrededores de Chinameca. Señor, gracias por darnos este medio y poder compartir tu palabra a mis hermanos. Te pido que nos ayudes, que nos des la fuerza necesaria. Señor, nuestra mente que esté lista para aprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense, hermanos, que en Nueva Jersey, Estados Unidos, bueno, ahora en todo el mundo se celebra el Día de San Valentín, que es el Día del Amor y la Amistad. Ese día un joven bajó, dicen, del primer piso de una escuela y dicen que incendió la escuela. Incendió la escuela. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, él dijo, porque ayer en la clase ellos me quitaron el chicle. ¿Cuál fue el problema con este muchacho? ¿Cuál era el problema? Hermanos, definitivamente el problema de este muchacho se llama orgullo. Orgullo. Él quería hacer lo que quería sin que nadie le estorbara. Sin que nadie le estorbara. Estaba diciendo, no se metan conmigo, no se paren en mi camino, háganse a un lado. ¿Y saben cuántos años tenía este muchacho? Tenía 8 años. El orgullo es algo que lo tenemos bien pegado en la naturaleza pecaminosa. Sí, hermano. Pero Jesucristo es diferente. En Isaías capítulo 53, versos 5 y 6, dice la Biblia. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Imagínense. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, vemos totalmente algo muy diferente, hermano, muy diferente a lo que el ser humano es, ¿me entiendes? Muy diferente a lo que el ser humano es. Eso, Jesucristo, hermanos, él fue llevado como oveja al matadero. Si usted ve, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, imagínense. Y el versículo 6 de este capítulo 53 de Isaías dice,
Dice, hermanos, todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. O sea, que el ser humano tenemos el problema, hermanos, los seres humanos, de tomar la decisión de escoger nuestro propio camino, de cada quien se apartó por su camino. O sea, eso quiere decir que la gente no quiere, ¿verdad? El orgullo es tan fuerte en las personas, hermanos, que no quieren, ¿verdad? La ayuda de Dios es totalmente contrario a lo que Jesucristo es, hermano. ¿Verdad? Todo lo que él hizo, estamos hablando de el Señor Jesucristo, hermano, que no se ve orgullo en él, pero en los seres humanos tenemos ese problema. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver la introducción, el problema del orgullo. Este es un tema bien interesante. Hermanos, la pregunta es, ¿qué es el orgullo? Bueno, ahí dice que es un punto de vista incorrecto de quién soy ante Dios. ¿Entiendes? Es la falta de capacidad de aceptar corrección. O sea, la gente orgullosa no acepta corrección. Hermanos, es creer que uno es superior a los demás. ¿Me entiendes? Es tener una opinión exagerada de uno mismo. Ese es orgullo. Y la persona orgullosa es terca, es egoísta, no soporta la corrección, no soporta las bromas. ¿Ya? Es la falta de capacidad de aceptar la corrección. Entonces, es perder la realidad acerca de nosotros mismos y los demás. Este es el concepto que tenemos de la palabra orgullo. La pregunta es, hermanos, espero que lo anoten esto, ¿verdad? Que es orgullo, ¿verdad? Que lo anoten. Es un problema serio en la sociedad. Es un problema serio en la juventud. Es un problema serio en los niños. Es un problema muy serio. Como les dije en Isaías 53, cada cual se apartó por su camino. Cada quien toma sus propias decisiones. Cada quien decide por dónde irse, qué ruta tomar, ¿verdad? A dónde ir. Cada quien, hermano. Entonces, es un problema serio. El orgullo es un problema. Bien, pregunta. ¿Cuándo empezó este problema? Quiero decirles que este problema no empezó aquí en la tierra. Este problema empezó en el cielo. Aunque los teólogos dicen no lo sabemos, pero sí sabemos que empezó en el cielo con Lucifer o con Satanás. ¿Entiendes? Ahí empezó, hermano. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que empezó en el cielo con Lucifer? Bueno, vamos a irnos a Isaías 14, versículo 13 y versículo al 15, hasta el 15, pero aquí está el 14. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí dice, tú que decías en tu corazón. Bien, esta frase nos está diciendo que esta es la manera en que Satanás piensa. ¿Me entiendes? Es la manera como Satanás, Lucifer, tenía en su mente, cómo él pensaba. ¿Me entiendes? Parece que Dios le quitó el chicle y se molestó. Lucifer. ¿Verdad? Y miren las frases que están en amarillo. Subiré al cielo. O sea que él no está satisfecho, Satanás,
con la posición que ya Dios le había dado. Hermano, él quería tomar el trono de Dios para sí mismo. Qué tremendo, hermano. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. O sea, como quien dice, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Aquí las estrellas son los ángeles de Dios. Él quería estar en la cúspide del cielo, sobre los ángeles. Y no solamente eso. ¿Qué más? Bueno, ahí dice que él quería levantar su trono. En el monte del testimonio. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Hermanos, esta es una, digamos así, referencia al reino milenial, como el monte de la congregación. O sea que lo que Satanás estaba diciendo era que él quería ser el líder del reino mesiánico en el milenio. Él quería sentarse ahí. Muy bien. De ahí dice, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando hablamos de las nubes, hermanos, estamos hablando de la gloria de Dios. La Shekinah, ¿de acuerdo? O sea, Satanás quiere la gloria de Dios. Y seré semejante al Altísimo. O sea, Satanás quería poseer solo para él todo lo que Dios ha creado. Satanás, hermanos, tiene un problema con la autoridad. ¿Entienden? Quiere lo que quiere, cuando lo quiere. ¿Entienden? Y no se atrevan a bloquearlo. Esto es orgullo. Él vivía en el trono de su vida. Él decía, yo soy el único importante. O sea que se nota la ambición que Satanás tenía. Se nota la autoexaltación. Se nota la egolatría que Satanás tenía. Y quiero decirles a ustedes, la naturaleza pecaminosa ya trae eso que se llama orgullo. Ya lo trae. Naturalmente, amamos. O sea, nos amamos a nosotros mismos. Pero Dios quiere quitarnos ese orgullo. Quiere que dejemos de ser independientes y que vivamos dependiendo de Él, solamente de Él. Pinche una vez vi a una niña. Salimos del templo, ¿verdad? Aquí del edificio. Y la niña quería ir sobre la calle principal sin que el papá la agarrara. Ella quería irse sola. Y lloraba porque ella quería irse sola. O sea, ella quería ser independiente. Independiente. Hermanos, ¿qué problema es esto del orgullo? Inicia con Lucifer. Ahora les voy a decir algo. Por eso es que a veces, digamos, en el ministerio, no ponemos personas al pastorado que sean recién convertidos, ¿verdad? Y ese es un problema, hermanos, eso es incorrecto que pongamos a una persona al pastorado si no ha tenido un equipamiento, si no ha tenido, pero hay gente que rapidito pone a alguien en el pastorado. Fíjense que dice el versículo, capítulo 3 de Primera Timoteo, versículo 7, versículo 6, dice, Primera Timoteo 3, 6. Quiero que lo vean ahí y lo anoten en su folleto. Dice, no un neófito, con respecto a los requisitos de un obispo, de un pastor. No un neófito, o sea, no un recién convertido.
Miren, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Miren, ¿qué le parece? Caiga en la condenación del diablo. O sea, el orgullo es un problema serio. ¿Me entiende? ¿Qué piensa Dios en cuanto a nuestro orgullo? ¿Qué piensa Dios? Bueno, veamos lo que piensa Dios. Dios odia nuestro orgullo. Vamos a irnos a Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6. Vamos a leer el Proverbio 6, versículo 16. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Bien, no voy a leer las 6 cosas, pero quiero decirles que en la lista que voy a mencionar, la primera cosa que Dios aborrece, la primera cosa que está en la lista, dice así, miren, los ojos altivos. Estamos hablando de una persona orgullosa. En esta lista, las cosas que Dios odia, la primera es el orgullo, los ojos altivos. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios odia ese pecado? Porque esta es la mentalidad que dice, no a Dios, no te necesito. Por eso la gente religiosa, hermanos, mucha gente religiosa, por eso no ve que cuando le decimos que es por la fe sola, en Cristo solo, la salvación, hermanos, la gente orgullosa dice, no, no es por solamente, a mi hijo le dijo una persona un día de esto, o sea que mi hijo le dijo, o sea que el 90% lo hace Dios y el 10% usted, le dijo. Así es, le dijo, así es como se tiene que salvar una persona. Hermano, entonces le dijo a mi hijo, entonces no, Jesucristo no es suficiente para salvar. En vano vino Cristo, porque también su 10%, ¿verdad? Y eso es orgullo, hermano. Eso es orgullo, ¿verdad? Entonces Dios odia todos estos pecados que están acá en Proverbios 6, 16 al 19, pero el primero que está en la lista es el orgullo. ¿Ah? Entonces ahí es donde las personas dicen, no necesito, soy independiente, yo mando en mi vida, ¿verdad? Yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Y esta mentalidad, hermanos, después de que somos salvos, también va a decir no al Señor. También va a decir no al Señor. Es terrible, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros queremos arreglar nuestro problema. El ser humano quiere arreglar el problema. Es como cuando usted va a una corte, ¿verdad? Y usted dice, yo voy a ser mi representante, yo voy a solucionar mi problema. No se puede, hermano. No se puede. El culpable no puede él, hermano, ser el representante para solucionar el problema. Necesita un abogado, ¿me entiende? Lo mismo nosotros. Nosotros, para arreglar el problema, hermano, necesitamos un abogado, necesitamos a Jesucristo. Nosotros a veces tenemos nuestras propias soluciones en lugar de la solución que Dios da, en lugar de la solución que Dios, hermano, ha provisto, ¿verdad? Por eso Dios odia el orgullo, porque eso va a impedir que un inconverso sea salvo y va a arruinar la relación que Dios quiere tener con el creyente. ¿Entiendes? Por eso Jesús les dijo a muchos, si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. No sé si entienden eso, hermano. Un niño depende mucho de su madre. Un niño depende de la leche de su madre. Entonces lo mismo nosotros, si no nos hacemos como niños, si no dependemos del Señor Jesucristo para nuestra salvación, hermano, no fácilmente la gente se va a salvar cuando piensa que ellos tienen la solución a su problema, ¿verdad? Pues bien, el capítulo 4 del libro de Daniel es un ejemplo vivo del orgullo. ¿Oyeron?
Bueno, primero quiero enseñarles la colina del tonto. Esta es la colina del tonto. Bueno, número 1, abajo. Falta de reverencia a Dios. No le importa a Dios, no le importa nada. Autoindulgente. Él trata de solucionar sus problemas. Desatento con otros, no le importan las personas. Arrogante, engreído, fanfarrón. Miren, esta es la colina del tonto. Va a fracasar. ¿Entienden? Va a fracasar. Quiero que pongan al margen Proverbios, aparte del que está aquí, Proverbios 29, 23, pongan Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Y lo voy a leer. Al orgullo le sigue la destrucción. ¿Oyeron? Al orgullo le sigue la destrucción. A la altanería, el fracaso. El fracaso. ¿Ah? No, hombre, si todos son pecadores, todos pecan, ¿verdad? Todos fallan. Y el hombre siempre trata de justificar su pecado, hermano. No. Ese es orgullo. Esta es la colina del tonto. Del tonto. ¿Ya? ¿Qué dice Proverbios 29, 23? Miren lo que dice. El altivo será humillado. El orgulloso será humillado. ¿Ya? El humilde será enaltecido. Si ustedes notan, Jesucristo se humilló. ¿Ya? Eso está en Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué les parece? El Señor Jesucristo, él se humilló y después fue exaltado, pero el orgulloso, hermano, se exalta y dice la Biblia que va a ser humillado. Va a ser humillado. Entonces, el orgullo es un gran problema, ¿verdad? No nos conviene ser orgullosos, hermano. Si nosotros salimos de este instituto con un conocimiento bíblico buenísimo, hermano, eso nos debería hacer más humildes para servir en la obra del Señor. ¿Me entiendes? No, tenemos que mejor humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Ya? Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso, el fracaso. Eso dice Proverbios 16, 18. Muy bien. Vamos al punto 2. La proclamación de Nabucodonosor a toda la humanidad. Capítulo 4. Vamos a leer de Daniel capítulo 4. Del 1 al 3. Vamos a leer, hermano. Daniel 4, del 1 al 3. Dice así, vamos verso por verso, entrando en materia, verso por verso. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sean multiplicadas. Verso 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Verso 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Bien, del 1 al 3. Hemos leído, ¿verdad? Muy bien. Veamos el carácter de la proclamación. Quiero aclararles algo, hermano. Este capítulo 4 fue escrito por Nabucodonosor. ¿Oyeron? Es el único capítulo, esta es una observación que estoy haciendo, escrito en el Antiguo Testamento que no está escrito en hebreo. ¿Oyeron? Sino en arameo. ¿Me entienden? Sino en arameo. Bien. Vamos, el carácter de su proclamación. Número 1. Fue universal. Él quería que todos lo supieran.
En el versículo 1 dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas. ¿Ya? Esa proclamación fue universal. 2, fue cortés con simpatía. Sonaba más como Pablo en una carta del Nuevo Testamento. ¿Ya? No como el rey temperamental al que estaban acostumbrados. Como dijo, paz o sean multiplicadas. Versículo 1. Observen, hermano, cómo fue la característica, el carácter de su proclamación. 3, fue voluntario, no fue forzado a hacerlo. Versículo 2, dice, conviene que yo declare. Conviene que yo declare. Versículo 2, él no fue forzado a hacerlo. Bien. 4, fue personal. Él quería explicar lo que Dios le había enseñado. Dice el versículo 2, ha hecho conmigo. Usted va verso por verso, va a ver ahí que lo que Dios había hecho con él. Bien. 5, parece irónico, pero fue bíblico. Citó el Salmo 145:13. Ese salmo citó. ¿Saben qué dice ese salmo? Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Muy bien, fue bíblico. Y 6, fue breve. Muy bien, fue breve. Ese es el carácter de su proclamación. Muy bien, letra B. Vamos a ver el propósito de la proclamación. El primer propósito, hermanos, es que él quería compartir su testimonio personal de lo que Dios le había mostrado o le había enseñado. Muy bien. Ese es uno de los propósitos de lo que él está diciendo acá. ¿Me entienden? Muy bien. Y 2, el propósito de la proclamación era para exaltar a Dios como el soberano y absoluto. Como el soberano y absoluto. O sea que parece que Nabucodonosor ha aprendido algo de esto. ¿Ya? ¿Cómo lo aprendió? ¿Cómo es que aprendió esto, hermano? ¿Cómo aprendió a exaltar a Dios? ¿Cómo aprendió a reconocer que Dios es soberano? ¿Cómo aprendió a entender que él tenía que compartir un testimonio personal de lo que Dios le había mostrado? Vamos a verlo cómo. Vamos a ver cómo fue. Capítulo 4, verso 4 al 36. Muy bien. El rey Nabucodonosor tuvo un segundo sueño que lo angustió. Miren, el objeto del sueño era un árbol. Bien, voy a leerlo. Del 4 al 17. Dice así: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte.
y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alzaba, alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitadle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Muy bien. Vamos hasta el 17. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo será mojado, con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre será cambiado y le será dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por todo dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Muy bien. Hemos leído, hermanos, el pasaje de capítulo 4, verso 4 al 17. Bien, número 1, las circunstancias alrededor del sueño. A. El sueño, hermanos, sucedió o vino cuando el rey tenía prosperidad. Muy bien, rey próspero. B, anoten ahí prosperidad. B, el sueño impresionó al rey debido a que le produjo mucha angustia. Versículo 5. Le produjo mucha angustia. Muy bien. C, el rey demostró que en asuntos espirituales era un estudiante lento. Muy bien. Quiero aclarar aquí por qué es que era un estudiante lento, hermanos. Vamos a ver por qué. Mire, hacia ahí también creyentes. Son lentos en el aprendizaje. ¿A dónde está eso? Hebreos capítulo 5, versículo 11. Ahí está, lento de aprendizaje. El problema es que hay mucha gente que es tarda para oír. ¿Me entiende? Son tardos para oír. Es como un estudiante que va a primer grado, ¿verdad? Y le dice, mire que no pone atención fulano, ¿verdad? Entonces esa persona es tardo para oír. No va a aprender muy rápido porque es lento para oír, ¿verdad? Y Nabucodonosor, en asuntos espirituales, él era un estudiante lento, lento. Ahora, ¿por qué? Vamos a verlo por qué. Porque en lugar de acudir directamente a Daniel, acudió de nuevo a los fracasados caldeos. ¿Qué les parece? A los mismos que ya habían fracasado antes. ¿Por qué no fue directamente a donde Daniel? ¿Me entienden? ¿Saben por qué, hermano? Porque este rey, Nabucodonosor, hacía lo que todo rey hacía, lo que la tradición hacía. ¿Me entienden? O sea, él seguía su tradición y su tradición y su tradición. Hermano, quiero decirles una cosa, las tradiciones no son la autoridad final de la verdad. Tenemos que entenderlo eso. ¿Me entiendes? No es que así lo hacemos en la iglesia por años. Y es que así hemos estado por años. No, hermano. La tradición no es la autoridad final de la verdad. Es la Biblia la autoridad final de la verdad. Entonces, Nabucodonosor era un estudiante lento. Acude a los mismos fracasados y no le dan una respuesta, hermano. Entonces, ¿qué hace?
Bueno, vamos a ver, letra número D. Letra D. Una vez más, Daniel fue quien pudo ayudar al rey a entender su sueño. Está en el verso 8 y verso 9. ¿Me entienden? Dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces, él acude a Daniel una vez más. Él es el que le podía ayudar. Él es el que podía entender su sueño. Miren, hermanos, cómo se necesitan pastores maestros a los que la gente pueda acudir para aprender la palabra de Dios. Cómo se necesitan hombres capacitados para que la gente acuda a oírlos, hermano, a preguntar, ¿ya? Por eso siempre debemos de estar listos para aprender. Yo creo que si tenemos un buen testimonio como pastores, la gente nos va a buscar para encontrar respuestas. ¿Ya? Por eso necesitamos ser listos, hermanos, para aprender. Quiero que anoten al margen 2 versículos. Colosenses capítulo 4, verso 5. Colosenses 4, verso 5. 4, 5. Dice así. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto está en Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. En 1 Pedro 3:15 dice que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hermanos, tenemos que, esto está en 1 Pedro 3:15, anótenlo también. 1 Pedro 3:15. Entonces, hermanos, una vez más Daniel fue quien pudo ayudar al rey a entender el sueño. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Bueno, ya dije, si tenemos un buen testimonio, la gente va a buscar respuestas en nosotros. ¿Entiende, hermano? Sí, así es esta cosa, ¿verdad? Muy bien. Qué importante es el buen testimonio. ¿Cómo nos van a creer a nosotros si tenemos un mal testimonio? No nos van a creer, hermano. No, 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 no. El testimonio es importante, ¿verdad? Cómo vivimos, cómo caminamos, cómo actuamos, ¿verdad? Si damos testimonio de Jesucristo, el buen testimonio, si tenemos buen testimonio, la gente va a buscar respuestas en nosotros. Muy bien. 2. El contenido del sueño estaba centrado alrededor de un gran árbol. Muy bien. ¿Qué les parece, hermano? Un gran árbol. Muy bien. Capítulo 4 siempre. Verso 10. En el verso 10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. O sea, era un gran árbol. ¿Verdad? ¿Cuáles eran sus características? Uno, estaba en medio de la tierra. Verso 10. Lo dice. 2, crecía rápido y se fortalecía. Está en el versículo 11. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Mire. Y también tenía follaje hermoso
y servía como refugio y provisión para los animales del campo y las aves del cielo. Eso está en el versículo 12. Muy bien, esas son las características del árbol. Bien, vamos verso por verso. Pregunta. ¿Cuáles eran sus características? Ya lo vimos. Ahora, ¿cuál fue su destino? Mire, fue derribado, pero su tronco y sus raíces quedaron intactas. Eso está en el versículo 14 al 16. Ahí lo pueden poner ahí. 4, 14 al 16. Quedó la cepa, digamos así, ¿verdad? Muy bien. Pregunta. Punto 3. El propósito del sueño era para informar a todos que Dios es el Altísimo y que Él es supremo y reina sobre todos los reinos humanos. Eso está en el versículo 17. Lo voy a leer. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Muy bien, hermanos, nosotros necesitamos reconocer o recordar, mejor dicho, esto también. Dios es soberano sobre todas las naciones. Él da el poder a quien él quiere, ¿ya? Incluyendo a Nabucodonosor, quien sigue pensando con orgullo en sí mismo. Nabucodonosor no se ha zafado el orgullo todavía. Él no se ha zafado, hermano. Muy bien. Vamos ahora al gran rey fue humillado. La interpretación de Daniel sobre el sueño. Versículo 18. Lo voy a leer hasta hasta el 27. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que vistes, que crecía, perdón, y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Muy bien. Vamos a ver
Número 1, la respuesta inicial de Daniel, hermanos, a la interpretación fue de gran asombro. Verso 19, 18 y 19. ¿Por qué? Miren, hermanos, lo que iba a decir no son buenas noticias. ¿Por qué es que estaba con gran asombro? Porque lo que Dios iba a hacer al rey, ¿verdad? A ese rey orgulloso, ¿me entienden? No son buenas noticias para Nabucodonosor. No son buenas noticias. No crean, un rey cruel como Nabucodonosor, hermano. Daniel estaba, pues, pensando, ¿verdad? Pero tenía que decirlo. 2, los primeros 3 aspectos de la interpretación son: A, el gran árbol representaba a Nabucodonosor y él sería cortado por decreto del Altísimo. Esa es la primera aspecto de la interpretación. B, el rey sería como una bestia en el campo, sufriendo la locura. Muy bien. C, va a durar por 7 años. O sea, como era tan orgulloso, Nabucodonosor iba a entrar a la escuela de Dios, donde él va a aprender quién es el jefe de los jefes. Increíblemente, después de 7 años, va a reinar de nuevo. Hermanos, esto de castigo o disciplina divina era por el orgullo en su corazón. Muy bien. Aquí estamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, continuamos. 3. La interpretación terminó cuando Daniel dijo al rey consejo sabio a la luz del sueño. Versículo 27. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué consejo sabio le dio Daniel. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Aquí está el consejo sabio. Tus pecados redime con justicia. Tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Muy bien. ¿Cuál fue el consejo? Bueno, hermanos, arrepentirse, ser un rey mejor, mostrar misericordia a los pobres. Tal vez evite ser castigado. Miren, hermanos, es valioso dar buenos consejos. Es valioso ayudar a la gente en la iglesia. ¿Me entiendes? Pero para dar buenos consejos es importante que estemos arraigados en la palabra de Dios para ser buenos consejeros. Si no sabemos Biblia, ¿qué consejo vamos a dar, hermano? ¿Qué consejo vamos a dar? ¿Ya? Entonces, Daniel le da este consejo: cambia de mentalidad, sea un mejor rey, sea misericordioso, ¿verdad? Ese es el consejo, hermano. Muy bien. La pregunta es, ¿escuchó Nabucodonosor este consejo? Esta es una pregunta. Hermanos, quiero decirles que no. Sí, no escuchó el consejo. Entonces Dios determina lo que ha determinado hacer con Nabucodonosor. ¿Verdad? Fue derribado el árbol. Dios llevó a cabo el cumplimiento del sueño. ¿Me entiende? Bien, vamos a leer del verso 28.
Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Verso 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Muy bien. Número 1. Dios permitió al rey Nabucodonosor un periodo de gracia durante el cual él puede cambiar su manera de pensar. Bien. ¿Cuánto tiempo le dio, hermanos? ¿Alguien sabe? Recibió un año para cambiar su manera de pensar. ¿Entiende? Un año de gracia. Así dice aquí. Al cabo, verso 29, de 12 meses paseando en el Palacio Real de Babilonia. Ya me imagino, hermano, viendo Babilonia, viendo sus jardines colgantes, viendo todo lo que él había hecho, hermanos, lleno de orgullo. ¿Me entienden? Veamos, por favor, ¿cuál era la causa de su gran orgullo? Bueno, la ciudad de Babilonia. Babilonia era una ciudad hermosísima y él pensaba que él la había construido con su fuerza, para su gloria, para su majestad. ¿Me entienden? Muy bien. Hermanos, miren, ¿no creen ustedes que también Dios a algunos creyentes les ha dado un periodo de gracia para que cambien su manera de pensar? Hermanos, para que bajen ese orgullo que tienen. Son bien ególatras, solo en ellos piensan, solo en complacerse de ellos. Hermanos, también Dios da un periodo de gracia. Pero cuando el ser humano no toma el paso de cambiar, hermanos, entonces Dios, hermanos, actúa. Veamos cómo actuó Dios. Veamos. Verso 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, hermano? Esto está en el versículo 30. Muy bien. Era una gran ciudad. ¿Cuál es la causa de tu gran orgullo? En el caso de Nabucodonosor, hermanos, era Babilonia, era una ciudad hermosísima. Él pensó que la había construido con su fuerza, con su poder, su majestad. Pero ¿cuál es la causa de tu gran orgullo? ¿Tu preparación académica? ¿Tus triunfos académicos, hermano? ¿O tu belleza? ¿O tu belleza? ¿O que tienes dinero? Mira, hay gente que tiene plata. Yo sí, eso yo lo he visto. Hay gente que tiene plata, hermano, y realmente tiene orgullo. ¿Ya? Tiene orgullo. O tu gran conocimiento bíblico. Y hay gente orgullosa, hermano. Mire, yo he estado en reuniones pastorales de líderes en San Salvador y aquí en San Miguel, y se les ve, hermanos, se nota el orgullo, hasta en la forma de vestirse de ellos. Un lujo. Yo me imagino que son de la élite, ¿verdad? O por todos los cartones que tengan en las paredes, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de tu orgullo? ¿Cuál es? Tú lo sabes. Tú lo sabes. 2. De pronto, Dios declaró y administró juicio. Verso 31 y 32. Lo voy a leer. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Miren la voz que oyó. 32. Y de entre los hombres te arrojarán
y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Wow, hermanos. Hermanos. Qué tremendo. ¿Ya? ¿Saben a qué trastorno moderno se parece la situación que experimentó Nabucodonosor? Se llama, en la ciencia, se llama boantropía. Este es un síndrome psicológico que lleva a la persona a creerse que es un buey. Literalmente iba a ser como un animal. Sin juicio. Comiendo pasto como buey. Loco. Fue humillado. Miren. Es una condición mental en la cual una persona cree que se ha convertido en animal y piensa actuar como si lo fuera. Así hay mucha gente, hermanos, que se cree, ¿verdad? Eso se llama boantropía. Se cree en un animal. ¿Me entienden? Humillado. Pero queda el tronco, la raíz. En la misma hora, dice la Biblia, versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves, las de las aves. ¿Qué les parece, hermano? Hay un pasaje en Santiago 4, verso 6. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, hermano, a los humildes les da más gracia el Señor. Les enseña de la gracia, aprenden de la gracia, tratan a la gente con gracia, sirven con gracia, dan con gracia, hermano. Los humildes, pero el orgulloso, Dios lo resiste. ¿Entiendes? Y eso está ilustrado como cuando usted, hermano, ve yo ya se me ha parado un zancudo aquí y le hago así, mire, pa, y le pego, hermano. Ah, pues así lo mismo. ¿Vea? Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:6. 3. Los resultados del rey Nabucodonosor. Él cambió su manera de pensar sobre 3 cosas. Vamos a ver las 3 cosas sobre las que él cambió su manera de pensar. Está en el versículo 34 al 36. Vamos a leer. Mas al fin del tiempo, o sea, tuvieron que pasar 7 años para que este hombre entendiera. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano o le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Muy bien. Entonces los resultados del rey Nabucodonosor, él cambió su manera de pensar sobre 3 cosas. Una, sobre Dios. Dios es el Altísimo. Miren, hermano, cambió su manera de pensar. Ahora él tiene una postura de adoración. Antes era parecido a Satanás. Yo. Pero ahora entiende quién es Dios. El gobierno. ¿Ya?
Letra A. Letra B, de la humanidad. ¿Qué dice él, hermano? Dice, todos los habitantes de la tierra son como nada, incluyéndolo a él. Ahora ya no es él el centro del universo, sino Dios es el centro. Ya no está sentado en el trono de su corazón. ¿Me entiendes? Y naturalmente nosotros pensamos en nosotros, ¿va? Por eso necesitamos las pruebas para cambiar nuestra manera de pensar. En las pruebas conocemos mejor a Dios, ¿verdad? O nos disciplina, ¿va? Para que entendamos, hermano, para que bajemos ese orgullo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué más? Hermanos, cambió su manera de pensar con respecto a la vida. Recobró a sus consejeros, sus administradores, y reconoce que Dios le ha dado todo. Fue restablecido por Dios en mi reino. No dice recuperé mi reino, no. ¿Entiendes? Sino que fue restablecido. Dios lo restableció, hermanos, otra vez en su reino. Muy bien. Conclusión de la historia. Versículo 37. El último versículo del capítulo 4. Lo voy a leer. Ahora, yo Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo por todas sus obras, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Wow, hermano. Qué tremendo versículo este. Letra A. Dios es soberano, por tanto es digno de nuestra alabanza. Hermanos, Nabucodonosor dice, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco, ¿verdad? Muy bien. B, los caminos de Dios, miren hermanos, los caminos de Dios son correctos y su palabra es verdad. Por lo tanto, es digno de nuestra confianza. Acuérdense que Dios siempre busca hacer lo mejor para nosotros. ¿Ya? Sí, hermano. No confiemos en nosotros mismos. Confiemos en Dios. ¿Ya? Y C, Dios odia nuestro orgullo y eventualmente nos va a humillar. Él aborrece el orgullo. Él aborrece la independencia. Él aborrece nuestro ego. Él es digno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es someternos a los deseos de Dios. Y la vida va a ser buena, hermanos. No importa nuestras circunstancias. Habrá gozo en nuestros corazones. Anoten al margen aquí, hermanos, por favor, Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Vamos a leer Santiago 4:6. Cuatro, 6 de Santiago. Dice, pero él da mayor gracia, por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acuérdense de este versículo. Y Primera Pedro 5, verso 6. 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Perdón. Quiero hacer una pregunta. ¿Se convirtió Nabucodonosor? Bueno, la Biblia no nos lo dice claramente. No lo sabemos. Cuando estemos en el cielo, vamos a darnos cuenta si se salvó. ¿Verdad? En lo personal, esto es un comentario personal, sí creo que se salvó. ¿Verdad? Pero, hermanos,
Qué bendición saber que tenemos esa bendición, ¿verdad? Bien, permítame, hermano.